Vamos a tomar contacto con Javier Monsalves, quien ha estado reporteando esta mañana la toma de los accesos a ENAP, una manifestación de los subcontratistas. ¿Cómo te va, Javier? Cuéntanos. Sí, Francisco, bloqueado todos los accesos a la refinería ENAP por parte de trabajadores subcontratistas de ENAP que básicamente buscan mejoras salariales o eliminar básicamente la brecha que existe entre los trabajadores de planta versus los subcontratados. El año pasado se repetía esta situación. Recuerdo bien que una de las demandas era básicamente que había habido una merma en las horas de trabajo y profesionalización de parte de estos trabajadores, una especie de menos horas de capacitación, lo que se traducía por supuesto en que no podían postular a tener mejores remuneraciones. Finalmente recuerdo que hubo incluso hasta una huelga de hambre de un trabajador durante 3 días, de un dirigente de estos trabajadores. Así que es el panorama que se vive por lo menos en esta jornada. Llevan varios días, incluso contaban con el apoyo de uno de los parlamentarios de nuestra zona hace algunos días que lo veíamos en la Plaza Independencia de Concepción. Y hoy los accesos bloqueados como una medida de presión para formar una mesa de trabajo. Sí, Javier, ¿y esa situación se mantiene? ¿Era por la mañana o ellos están dispuestos a continuar bloqueando los accesos que me imagino han impedido que los trabajadores de planta entren a trabajar? ¿O no? En la mañana ingresaron trabajadores de planta, también no impidieron que tampoco pudieran salir. Ya. No fue algo muy, entre comillas, rígido. Es como simbólico, Sí, bastante simbólico, claro, pero como una medida de presión. Recuerdo muy bien, como te mencionaba, que se parece mucho al panorama del año pasado y que incluso luego de esta huelga de hambre de al menos 3 días de uno de los dirigentes, se logró armar esa mesa y lograr y llegar a algunos acuerdos. No es muy distinto el panorama de este año. Conversamos con los dirigentes, escuchemos palabras del vocero de los trabajadores de FENATRASUB, que son la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratistas. Nosotros hoy día estamos solicitando a la empresa ENAP, al gerente general, que nuevamente podamos reunirnos y abrir una mesa de trabajo de negociación, ya que nosotros el día 21 de marzo entregamos nuestro acuerdo marco, ya para que pudiéramos nuevamente reunir las fuerzas necesarias para hacer esta mesa tripartita, de tal forma poder conseguir los logros que quieren los trabajadores de la mantención. Claro, trabajadores de la mantención que nos suman pocos, además, estamos hablando de cientos de personas que en la mañana se agruparon y se tomaron, como te mencionaba, y bloqueaban los accesos como medida de presión. Llevan bastantes días movilizados, le consultamos al presidente de FENATRASUB respecto a quién eran los trabajadores principalmente que se estaban movilizando, trabajadores de qué área. Me comentaba que es de mantención. ¿Cuánto puede mantenerse esta planta, esta refinería, sin el trabajo de ellos? Nos decía que claro, las emergencias pueden aparecer en cualquier minuto y al ser una planta que era, entre comillas, bastante vieja, estamos hablando de que comenzó en esa refinería por lo menos en los años 60, tiene problemas regularmente. Entonces el trabajo que ellos realizan es fundamental para que continúe su labor como corresponde. Escuchemos sus declaraciones respecto a esta eliminación, la búsqueda de eliminar esta brecha que existe entre estos trabajadores y los de planta de ENAP. Si la comunidad se diera cuenta de los beneficios que tienen los trabajadores de planta en comparación a los beneficios que tienen los trabajadores subcontratados, se darían cuenta que es una estancia pero extraordinariamente inmensa en cuanto a beneficios. Y esta es una planta que es una planta estatal, es de todos los chilenos. Claro, ahí las palabras del presidente de FENATRASUB que, como te mencionaba, en la mañana estaban con los trabajadores reunidos, bloqueando estas entradas a la refinería, pero no de forma violenta. Hubo el resguardo también de carabineros durante la jornada, no se registraron incidentes, tampoco. Sí hubo unos bloqueos de tránsito, hay que decirlo, que generaron un poco de congestión, pero no más allá de aquello. Sí, a ver, esta situación se da en una empresa estatal y llama la atención cuando en gobiernos progresistas, por decirlo así, los ministros salen hablando de emparejar la cancha,
de que las negociaciones son en condiciones muy desiguales con el mundo empresarial, con el mundo privado, y que por eso hacen reformas. Pero pasa que las empresas del Estado tienen esto de la subcontratación, que es un fenómeno que evidentemente se da en empresas privadas también. Me acuerdo del tema de los trabajadores públicos a honorarios también. Eso de que el Estado es el ejemplo no se cumple para nada, porque el Estado es una empresa más, ya con cuestiones que no tienen los privados, burocracia, qué sé yo, los cuoteos políticos, todo lo que tú quieras, y que de eso sabe NAP, porque ha estado ahí en investigaciones en Contraloría, en comisiones investigadoras en el Congreso, porque tú sabes que los gobiernos colocan a quienes están a la cabeza de NAP, dependiendo justamente de la visión que tenga el Ejecutivo. Y esto se da en una empresa estatal, que se supone debería dar el ejemplo, pero no es así. No es que estemos apuntando solo a ENAP, se da en otras esferas también. Pero eso es contradictorio con el mensaje que se da de parte de la autoridad de trabajo generalmente. Sí, es bastante contradictorio porque, como tú lo mencionabas, yo te iba a dar el mismo ejemplo, tiene que ver con los trabajadores honorarios del gobierno, que en general se busca eliminar, pero claro, son muchos los que buscan postular a los famosos trabajos de planta de parte del gobierno. Hay una diferencia gigantesca entre los honorarios y los que son de planta, claramente. La diferencia también en la forma de trabajo, en los beneficios que tienen y, por supuesto, la protección que existe de parte del empleador frente a diversas situaciones. Algo muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con las empresas estatales. También hay diferencias gigantescas. Hablemos de grandes empresas estatales de nuestro país que con los bonos de conflicto, por ejemplo, son estratosféricos comparados con otras que son un poco más pequeñas o que también desarrollan una labor importante. Entonces, son diferencias enormes que claramente muchas veces no se visualizan como tal y que también se buscan ocultar, porque recordemos bien que tener esos privilegios no se nombran mucho, porque claro, los que están un poco más abajo claramente van a querer tener lo mismo, y en justa razón si es que realizan también la misma labor, bien digo. Sí, por supuesto. Es un tema que va mucho más allá de este ejemplo en particular, pero ojalá se llegue a algún acuerdo, Javier, con los trabajadores subcontratistas de ENAP, que no es primera vez que se manifiestan. Estaremos pendientes. Gracias. Movilización hasta el momento indefinida, Francisco. Indefinida. Bueno, nos vemos, Javier.